Hola estudiantes, buenos días. Continuando con nuestro trabajo en casa, entonces vamos a colocar un ejercicio relacionado con la situación que está sucediendo con algunos estudiantes. Y es una situación muy bonita en la que estamos sembrando en nuestra casa cilantro. Recuerden que tenemos un proyecto que es sembrar cilantro en cualquier rincón de la casa. Entonces, supongamos que un estudiante me mandó la siguiente información. Ese estudiante está sembrando cilantro y él agarró las planticas de cilantro y las midió para ver cómo se estaban comportando cuando había transcurrido ya 2 semanas después de haberlas sembrado. Entonces, ese estudiante empezó a medir las planticas y determinó lo siguiente. Él, la primera plantilla que midió, le midió 11 centímetros. La segunda también le midió 11. La tercera le midió 10 y continuó midiendo sus planticas de cilantro y me pasó estas medidas que están acá. Notemos de que esa información está desordenada. Claro, él no tuvo en cuenta cuál iba a medir, simplemente iba tomando planticas, la que él quería y la medía, y por eso los números aparecen desordenados. Pues bien, tenemos la situación y es, sembramos cilantro, pasaron 2 semanas y ahora la estamos midiendo las planticas a ver qué tanto han crecido. Cuando yo tengo esa información, entonces podría plantearme los siguientes interrogantes. Dice, ¿cuántas plantas crecieron 10, 11 y 12 centímetros? Yo podría contarlas acá, ¿cierto? Y puedo responder eso. Dice, ¿cuántas plantas crecieron más de 12 centímetros? ¿Cuál fue el promedio de crecimiento de las plantas? Recuerden que el término promedio es un término usado en estadística y hace referencia a la media aritmética. Siguiente pregunta dice, ¿cuántas plantas crecieron más que el promedio? Es decir, si no sé sacar el promedio, pues no podré responder esa pregunta. Dice, ¿cuál es el dato que ocupa el lugar de la mediana? Es decir, ¿cuál de estas mediciones ocupa el lugar de la mediana de la altura en centímetros de cada planta? Pero la mediana, ¿qué es? Entonces, si no conozco el concepto, tampoco podré responder esa pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la moda? ¿Y qué significa ese valor? Recordemos que si nos dicen a nosotros de que la gorra está de moda, entonces uno ve que todo el mundo se coloca gorra, porque es lo que más se ve, es lo que más se utiliza. Entonces, en estadística tiene un significado similar. Espero que lo haya leído y que estemos listos para trabajar con estas preguntas. Bien, pasemos al primer paso que debo hacer para responder todo esto. El primer paso es tomar estos datos que me dieron y los vamos a organizar. Nosotros en estadística acostumbramos a tomar siempre un orden llamado ascendente. Recuerde que orden ascendente es el que va desde el más pequeño hacia el más grande, va ascendiendo, va subiendo, ¿cierto? Entonces, mis datos de acuerdo a ese orden serían los que estoy mostrando acá en la tabla. Empieza con 8 centímetros, esta es la medida más pequeñita y termina con 12 centímetros, que fue la medida más grande. Una vez tenga mis datos ordenados, recordemos de que debemos, para que nos quede más fácil, pasar esa información, esta tabla, ¿cierto? Pasarla a una gráfica estadística. Esa gráfica estadística, por ser la más fácil, yo he planteado acá el diagrama de puntos, pero usted podría hacer un diagrama de sectores o de torta, un diagrama de barras, un diagrama de líneas, no sé, el que usted desee. Yo acá presenté el diagrama de puntos. Recordemos cómo se hacía. En el eje horizontal, ¿cierto? Yo coloco los valores de la variable, o sea, la altura de las planticas. Eso va en el eje horizontal. Y en el eje vertical, el número de plantas que tiene esa altura. Por ejemplo, yo puedo decir, hay 4 planticas, 4 maticas de cilantro que miden 8 centímetros. O puedo decir,
hay 6 planticas de cilantro que miden 10 centímetros, ¿cierto? Recordemos que este diagrama, para construirlo, coloco los valores de la variable y desde cada valor elevo un puntico hacia su respectiva frecuencia, o sea, las veces que se repite ese valor. Ya con esta gráfica yo puedo tomar muchas decisiones y puedo sacar muchas conclusiones. Veamos, por ejemplo, dice, el primer punto, ¿cuántas plantas crecieron 10, 11 y 12 centímetros? Simplemente veo acá, yo digo, 10 centímetros hay 6 planticas, 11 centímetros hay 4 planticas y 12 centímetros también hay 4 planticas, ¿cierto? Entonces, acá miro la altura y en el eje vertical el número de plantas. Ojo con eso, que es muy importante aprender a deducirlo o aprender a sacarlo. El punto B decía cuántas plantas crecieron más de 12 centímetros. Entonces yo puedo ver acá en mi gráfica más de 12, la altura máxima es 12, más de 12 sería 12, 13, 14, pero yo veo que por acá no hay plantas. Y digo, pues ninguna planta tiene más de 12 centímetros. La más grande fue 12 centímetros. Y ya queda con eso respondido el ítem B. El C, ¿cuál fue el promedio de crecimiento de las plantas? Y acá sí empiezan a jugar entonces nuestras fórmulas. Recordemos entonces de que para encontrar el promedio, ¿cierto? Yo utilizo una fórmula estadística que representa con una X y una barrita en la parte de arriba. ¿Y cómo se encuentra? Yo tomo toda la información, es decir, todas las mediciones que tenga, las sumo y después que las sume, las divide entre el total de datos que tenía. Recordemos acá, estos son los datos. Yo sumo todos esos valores y cuento cuántos datos hay. Acá hay 3, 6, 9, 12, 15 y 18 datos. Entonces, para encontrar el promedio, yo debo tomar todas las alturas que tenía, las sumo y divido entre 18. Ese resultado nos dará, en este caso, 184 sobre 18 y eso da 10.22. Es decir, puedo decir de que el promedio de crecimiento de las plantas es 10.22 centímetros. Recuerden que este número es decimal periódico, ¿cierto? Decimal periódico. Más adelante podemos ver de que este número lo vamos a redondear, pero por ahora digamos, el promedio de crecimiento es de 10.22 o 10.2 centímetros. La siguiente pregunta que me hacían es ¿cuántas plantas crecieron más que el promedio? Es decir, de las planticas que tengo sembrada, ¿cuántas hay más grandes que 10? Más grandes que 10 significa 11, ¿cuántas hay con 11 centímetros o cuántas hay con 12? Entonces yo digo, estas que están acá son más grandes que el promedio que fue 10. Y yo cuento, ¿cuántas hay de 11? 4. ¿Y cuántas hay de 12? Otras 4. Entonces yo digo, hay 8 plantas que son más grandes que el promedio, ¿cierto? Entonces diré, 8 plantas son más grandes que el promedio. La siguiente pregunta es muy interesante y es, ¿cuál es el dato que ocupa el lugar de la mediana? Entonces, vamos a ver cómo calcular la mediana. En estadística, la mediana se interpreta o se define como el valor de los datos que está en el centro, en la mitad. Es decir, antes de ese valor yo tengo un número de datos y después de ese valor debo tener el mismo número de datos. Es decir, si esta fuera la mediana, acá yo tendría, por decir algo, 7 datos, entonces después de este valor tendría que haber otros 7 datos. Un truco es primero que todo saber cuántos datos hay. Entonces, si el número de datos es par, como en este caso, acá tenía 18 datos, entonces 18 es un número par,
como el número de datos es par, la mediana